Entonces, revisando acá, lo que tenemos que procurar en nuestro código, lo estaba diciendo recién, es respetar el diagrama de clase, ¿sí? El diagrama UML, lo que va a hacer para nosotros es establecer es por así decirlo, un acuerdo. Esto es lo que vamos a programar, estas son las funciones que van a tener. Entonces, bueno, acá en racional tenemos dos constructores, sin parámetro, con parámetro, y en estadística uno con parámetro. Porque la idea es, digamos, no hacerlo así en forma automática por defecto, sino ir haciéndolo de a poco, pero bueno, no es grave el error. La idea justamente del diagrama UML es ponernos de acuerdo, y eso es importante cuando se trabaja en equipo. Bueno, acá tenemos guardar datos, bien, tiene datos, bien. Mostrar datos, bueno, lo muestran bien. Mostrar la frecuencia, bien. Volvamos a guardar datos. Está comentado, obviamente tenemos que hacer ahí el trabajo sobre la matriz de frecuencia, bien. Acá hay que corregir. Es una matriz, bien. Mostrar frecuencia es una matriz, hay que corregir eso. Mostrar moda, bueno, lo dijimos recién. Este era el promedio. La media, está haciéndolo casi lo mismo, ¿no? Bueno, la media, lo que vos encontrás, como dijimos, era el dato que está a la mitad, ¿sí? O sea, la cantidad de datos dividido 2 y después tenés que buscarlo en la tabla de frecuencia, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Sí? Eso es lo que tenía hasta ahora y hay que programar un poco más. Bueno, entonces, explico una cosa más para que quede en esta grabación de la importancia del OML, lo acabo de mencionar. Hemos hablado antes de las operaciones que hay en cada método. Hemos hablado de que es equivalente, bueno, el código que había enviado, no estoy compartiendo, no, se me fue. No significa que sean iguales, sino que hay que ver la definición de equivalente, ¿sí? Eso siempre nos va a llevar a una complejidad mínima a resolver. Y estamos diciendo, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Básicamente es esto. A nivel conceptual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos escribiendo el programa Mine, donde nosotros trabajamos con los objetos. Cuando ustedes le digan qué es la programación orientada a objetos, o cómo se forma esa programación orientada a objetos, el programa, cómo es justamente un código en el que uno instancia objetos y el problema se resuelve justamente en la interacción de esos objetos, y esa interacción se hace enviando mensajes entre ellos, ¿sí? Por eso, bueno, ahí la notación diría, es un conjunto de objetos que se envían mensajes entre unos y otros. Ese es nuestro programa. Entonces, un objeto le envía un mensaje a otro objeto, significa que invoca el método, ¿bien? Entonces, el objeto que tiene ese método, entonces reaccionan, hacen algo por sí mismo, o sea, el código que tienen descrito en el método. En ese código puede hacer con sus datos o puede usar otro objeto. Eso significa delega la operación a otro objeto, puede devolver un valor o puede crear otro objeto también como parte de la respuesta. Son las cosas que uno realiza en los métodos, ¿bien? La clase entonces define el comportamiento esperado de los objetos, esos métodos, y define la estructura de los objetos, que son los datos internos que dijimos atributos. Que dice, Daniel mandó. Nueva versión de NetBeans. Dice,
Bien, no sé si está la Daniela ahí. Bien. Sí, el tema con NetBeans es que al crear un proyecto tenés que seguir la especificación File, New Project y entre todas las operaciones posibles usar el que dice Java with and Java Application, porque las otras no las utilizamos nosotros y obviamente configuran el entorno en una forma justamente para trabajar con ella. Ahora le mando este enlace. Ok. Bueno, sigamos con la idea de esto. A ver, dejo de compartir. La siguiente idea en la programación orientada a objetos, entonces, es que le mando, esta es la... Bueno, la siguiente situación es que lo que yo acabo de programar se llama miembros de instancia. Bueno, ¿qué quiere decir miembro de instancia? Que todo lo que yo puse en ambas clases, racional y estadística, se van a utilizar cuando instanciemos un objeto. Bien, si yo no instancio un objeto y trato de invocar algún método, me va a dar error, porque no está creado, no está en memoria. Eso significa que todas esas operaciones necesitan de que el objeto esté vivo, que esté creado en memoria o instanciado. Entonces, a ver, que abra de nuevo este proyecto. Bien, hagamos lo siguiente. Compartamos pantalla, toda la pantalla, suponiendo que tenemos programada ya toda la clase racional. Estoy en NetBeans, suponiendo que obviamos la instanciación. Fíjense cómo me está manejando un error. Me dice, que me dice por acá, que cree la clase R1, ¿sí? Bueno, supongamos, en este caso me dice que no están declarados. Bueno, supongamos que están declarados, pero no están instanciados. Yo hago esto. Declaro R1 y R2, que van a ser variables para referenciar objetos de clase racional. Listo, ya no me da ese error. Ahora, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir que tengo que inicializar esa variable, pero como sé que apuntan a objetos, entonces lo que me está advirtiendo es que no se hizo el new. Pero bueno, si hacemos la compilación, a ver qué nos dice. Bien, funcionó. Funcionó. A ver, compilemos de nuevo. En la compilación me dice la variable no ha sido inicializada. Bien, la ejecución anterior era de cómo estaba el código anteriormente. Bien, entonces acá lo compile de nuevo y ya me da error. Entonces, todo lo que hemos programado hasta aquí requiere justamente de que previamente se haya hecho un new con el constructor. Bien, hay situaciones en las que se necesitan miembros de clase, se dice, ¿bien? O sea, incluso pueden ser atributos, ¿sí? O pueden ser operaciones. Eso es lo que tienen en el ejercicio 5. Fíjense, hay métodos que son llamados de clase que se pueden invocar sin instanciar un objeto. Por ejemplo,
suma es un método que va a sumar dos números racionales y va a devolver otro número racional. Aquí está. Bien. Pero ¿cómo se invoca suma? Se invoca a partir del nombre de la clase. Entonces, ¿cómo agrego este método tanto en el código como en el diagrama UML? Empecemos con el diagrama UML. Acá tengo mi editor DIA para los diagramas UML. Entonces, puedo definir atributos de clase con esta opción que dice aquí vista de clase. Y operaciones también que pueden ser de clase. Donde tengo vista de clase, tengo la operación acá. Entonces vamos a ponerlo acá al último y vamos a agregar la operación suma. Bien. ¿De qué tipo es? Devuelve un racional. Bien. ¿Qué parámetros tiene? Tiene un R1 que es de tipo racional y tiene un R2 también de tipo racional. Una vez que hice esto, le pongo la opción vista de clase. Bueno, eso va a hacer que aparezca ahora un método, una operación nueva que se llama suma. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia de sumar otro? Sumar otro recibe un solo parámetro, que va a ser un objeto racional con el cual voy a sumar a lo que yo tengo, si yo me ubico desde el lugar de la clase. Pero desde el lugar, recordemos, todo esto son operaciones que se hacen con objeto. En cambio, suma aparece ahora subrayada, lo que significa que es una operación, un método estático, lo que significa que se invoca a partir del nombre de la clase. Bueno, bonito esto en el código, en el diagrama. ¿Cómo vamos en el código? En el código, ustedes se van a la clase racional y lo que tienen que hacer, bueno, además de tener todo esto que teníamos aquí, era poner suma, que devuelve racional. Probemos como programamos nosotros normalmente. R1 y racional R2. Bien, return, le ponemos acá resultado. Le ponemos acá de tipo racional resultado. Igual a new racional. No tenemos que olvidar que devuelve un objeto. Bien, devuelve un objeto. Entonces, internamente voy a tener una variable que referencia un objeto del mismo tipo, que es el que voy a devolver con return. Bien, como hacíamos la función. Pero como es un objeto, no me tengo que olvidar de hacer new, o sea, construirlo en memoria. Ok. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que así como está, es un método que solamente se va a invocar cuando tengamos instanciados los objetos. Bueno, sigamos acá con este ejemplo. Fíjense, que hago esto y hago esto. Yo puedo decir acá, hagamos esto así, y digo R3 va a guardar el resultado de, fíjense, pongo racional, punto, y no me sale nada. ¿Sí? Porque la idea de los métodos de clase es que se utilizan a partir del nombre de la clase. Lo mismo que hacemos con la salida, con el print ln. Fíjense, el print ln lo estamos haciendo a partir de la salida. Perdón, a partir de system, de la clase system. No instancio ningún objeto para poder lograr la salida. Lo mismo tiene que pasar acá con racional. Entonces, para que aparezca, lo que se necesita agregar delante del tipo y del nombre del método es la palabra static. Con esa palabrita
lo que estoy diciendo, static se condice con el diagrama de clase donde aparece todo subrayado. ¿Ven? Entonces, eso significa, lo traducimos del lenguaje gráfico al lenguaje Java. También, ¿por qué se dice estático? Porque lo dinámico son los objetos. Lo dinámico son los objetos, porque yo los creo en memoria, los utilizo y se descartan. En cambio, la clase está programada y obviamente no necesita crearse en memoria como el objeto. Entonces, fíjense, ahora pongo racional, punto, y ya me sale suma. ¿Bien? Suma y mando R1, mando R2 y luego R3 ponemos mostrar. Puntico. Bueno, acá que dice, no está declarado R3. Bueno, entonces pongamos racional R3. Puntico. Ahora sí. Fíjense que ya funciona. Entonces, esa es la idea. Y por lo general, estos métodos estáticos se, se invocan, bien, por este caso, para hacer la operación entre dos objetos y devolver un tercero. Y en el práctico nos pide hacer eso con suma, con multiplicación, y nos pide hacer eso con estadística. Bien, está el método, ¿cómo se dice? Generar. Fíjense, estoy utilizando guardar datos, bien, en la clase estadística, y el vector, en vez de cargarlo, de inicializarlo como yo había hecho al principio, lo estoy obteniendo de un método generar. Y fíjense, generar se invoca a partir del nombre de la clase. Eso significa que generar es un método estático. Igual que hicimos recién en el diagrama, habrá que poner la operación como vista de clase aquí y en el código usar la palabra reservada estática. ¿Bien? Bueno, esa es la idea para completar el ejercicio a realizar. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Yo creo que eso está sencillo en este caso. Y deberíamos pensar en la siguiente técnica, pero con eso cerramos, digamos, lo que es el encapsulamiento de grabación.